Este es El Informe con Alicia Ortega. La tierra bajo nuestros pies nunca está completamente quieta. En nuestro país se registran cientos de sismos cada año, aunque la mayoría son imperceptibles. Al cumplirse un mes de la tragedia en Venezuela, con un saldo de más de 5.000 muertos y miles de desaparecidos, expertos coinciden en que no podemos saber cuándo ocurrirá un gran terremoto. Aún así, insisten en que debemos estar preparados. En cuestión de segundos, la rutina se convirtió en desesperación. El 24 de junio, dos poderosos terremotos sacudieron al norte de Venezuela. Edificios enteros colapsaron en cuestión de segundos. Carreteras quedaron destruidas y miles de familias lo perdieron todo. La lista de fallecidos sobrepasa las 5.000 personas y más de 16.000 resultaron heridas, sin contar los miles de desaparecidos en el desastre sísmico más letal que ha vivido ese país en más de 2 siglos. Las imágenes reavivaron preguntas que inquietan a los dominicanos sobre el riesgo sísmico y qué tan preparados estamos. La isla se encuentra en el límite, en el borde de la placa del Caribe, en su contacto con la placa tectónica de Norteamérica. Es una placa que no muy grande, pero es importante. El ingeniero geólogo y de minas, Eduardo Verdeja, actual presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, habla de la placa que viene desde el Pacífico, cruzando por Centroamérica, México, el sur de Cuba, el norte de nuestro territorio y al norte de Puerto Rico y las Antillas Menores. Su origen viene de la dinámica de esa placa, pero está ubicada justamente en el borde de interacción con la placa de Norteamérica. Y estos son los lugares donde geológicamente y por la dinámica de la Tierra es donde ocurren la mayor cantidad de terremotos en el globo terráqueo completo. Fallas como esta, la de San Andrés, cerca de Los Ángeles, California, se encuentran en toda la isla que compartimos con Haití. Ya en tierra adentro está la falla septentrional, que es esa línea recta que vemos desde Montecristi a Samaná, la que separa el Valle del Cibao de la cordillera septentrional. Y en el sur tenemos entonces la falla Enriquillo Plantain Garden, que entra por toda la península sur de Haití, viene desde Jamaica, y muere o termina o desaparece cerca del lago Enriquillo. Más al sur, ya en territorio marino también, tenemos la falla, o lo que se llama la Fosa de los Muertos. Es una falla también de subducción que corre por el fondo marino y se encuentra al sur de la isla. Estas son las dos zonas, esa franja en el sur y la franja en el norte, son las que han sido los epicentros o las zonas donde se han originado los terremotos de mayor importancia en la historia que conocemos de la isla. Nosotros estamos en una isla que tiene una alta amenaza sísmica por su ubicación geográfica, que está en el borde de dos placas importantes, que es la placa del Caribe y la placa norteamericana. Y debido a esto, pues tenemos una actividad sísmica constante y algunas fallas con un mayor potencial sísmico que otras. La ingeniera sísmica Claudia Hermoso es educadora e investigadora, además de la directora de la red sísmica de INTEC. Debido a los recientes acontecimientos, da a pensar que la actividad sísmica ha aumentado, pero en verdad la Tierra siempre está temblando y esas fallas siempre están liberando energía. Esto que tenemos aquí son uno de los equipos que tenemos en la zona norte. La universidad tiene una red sísmica ubicada al norte de la isla que cuenta con acelerómetros y sismómetros. El objetivo de este proyecto es caracterizar más la sismicidad en la zona norte, que es donde tenemos la falla septentrional,
y también poder caracterizar otras fallas que quizás no han sido identificadas. Esa es una de las líneas que tenemos, el monitoreo y la instrumentación sísmica. Aparte de esto, estamos analizando cada una de las componentes del riesgo, que es la amenaza sísmica, actualizando los mapas de toda la isla, implementando nuevas metodologías para poder caracterizar quizás el efecto fuente generado por las fallas. El 4 de agosto de 1946 ocurrió el terremoto más grande de la historia sísmica instrumental de la isla, con una magnitud de 8.1 que provocó un tsunami con olas de hasta 9 pies, arrasando así con el poblado de Matanza en Nagua. En 2003, el sismo de 6.5 en la zona de Puerto Plata derribó estructuras y averió otras. El 12 de enero de 2010 se registró el devastador terremoto en Haití de magnitud 7.0, ubicando su epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe y dejando la ciudad bajo escombros y unos 300.000 fallecidos. Y el último gran sismo fue el 14 de agosto de 2021, con una magnitud de 7.2 a unos 12 kilómetros de distancia de la localidad de Saint-Louis du Sud, en Haití. Pero igual pasó en República Dominicana con el terremoto de 1562. La destrucción donde estuvo en Santiago, que es arcilla, y La Vega, que es arcilla. Pero nunca hemos tenido destrucción en la ciudad colonial de Santo Domingo, que está levantada sobre una extensa plataforma de roca caliza coralina emergida del fondo oceánico hace cerca de 300.000 años, y la rigidez de esa roca caliza permite que la onda sísmica de corte viaje. Osiris de León es ingeniero geólogo y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Por eso la catedral está ahí de pie, y el Alcázar de Colón está de pie, las demás iglesias están de pie, los demás edificios están todos de pie, y resistieron un terremoto de magnitud 8.1 el 4 de agosto de 1946, con una réplica 4 días después, el 8 de agosto del 46, de magnitud 7.6. Imaginemos que tenemos dos grandes cuerpos, dos grandes masas pegadas una con relación a otra, que se están empujando una con relación a otra, pero hay un movimiento lateral en alguna de ellas. Por la fricción que hay entre esas dos masas, pues aunque yo le haga una fuerza lateral, no se empieza a mover de una vez. Pero la fuerza se está aplicando y se sigue aplicando. Y esa fuerza que no se libera con el desplazamiento de la falla se va acumulando en energía de deformación. Y esa energía de deformación se libera en el momento en que esa zona de fricción que la está aguantando es menor que esa energía acumulada, y entonces libera rápidamente. Y como estamos hablando de zonas de la corteza de la Tierra, son planos de falla sumamente grandes, sumamente extensos, muy complejos, es muy difícil predecir o prever o saber en qué momento, en qué sitio y de qué tamaño va a ocurrir una rotura o una liberación de energía. Por eso la predicción de terremotos es algo que no lo podemos tener aún. Es importante que la población esté consciente de que tenemos una amenaza y de que se está acumulando energía y que en cualquier momento esa energía se puede liberar, con fines de que estemos preparados y que sepamos de que puede ocurrir un evento sísmico, revisar nuestro entorno, revisar si estamos en una zona que esté expuesta a una vulnerabilidad y tomar cartas en el asunto con el objetivo de poder reducir el riesgo. El constante movimiento de la Tierra es algo normal, dicen los expertos. La Tierra está viva, la Tierra es un ente vivo, es lo que se llama la geodinámica. Y gracias a la geodinámica nosotros podemos existir, la vida puede existir en la corteza. Y la corteza no es más que una capita muy fina que cubre todo un planeta fundamentalmente de roca fundida, líquido. Y esa geodinámica es parte de ser del planeta. Debimos haber empezado hace mucho tiempo el plan de ordenamiento territorial sustentado en una microzonificación sísmica, con estudios puntuales de respuesta sísmica local, para que cualquier estructura categorizada como sensible, entiéndase hospitales, escuelas, iglesias, centros de convenciones, plazas comerciales, estadios y cualquier estructura que concentre alta cantidad de público, tiene necesaria y obligatoriamente, cuando está levantada sobre suelo, que llevar
un análisis de respuesta sísmica local, para que esa sea la data que sirva de insumo para el diseño estructural de una edificación robusta, que en el peor escenario sísmico responda bien. En 2025, el Observatorio Sismológico Politécnico Loyola registró miles de sismos en toda la Hispaniola. Diariamente se registran entre 6 y 7 temblores, de los cuales 4 o 5 son reales, ¿no? Los otros son falsos. Se registran, se localizan y se le coloca su magnitud y su profundidad. El director de dicho observatorio, el ingeniero en geología y minas, Javier Rodríguez, se refiere a falsos disparos de los diferentes sismógrafos que tiene la institución en el país. El Loyola tiene 20 estaciones propias, pero lee 22 adicionales de diferentes redes locales, como la de la UAS, lee la del Servicio Geológico de Estados Unidos, la de Haití, la de Puerto Rico y la de Cuba. De manera que la red nuestra está distribuida mayormente en el norte y en el suroeste. Últimamente hemos ido agrandando la red hacia el este, donde creemos que hay fallas que pueden ser activas. Cada estación tiene un sismógrafo, un panel solar, batería, cargador, regulador de voltaje, router con línea 4G y GPS integrado al equipo. Actualmente estamos monitoreando la falla septentrional, que es la falla que nosotros creemos que es la más peligrosa, o al menos el 80% de la sismicidad en el norte ocurre sobre esa falla septentrional. Entonces hemos hecho estudios de mecanismos focales, hemos hecho estudios de inversión de esfuerzos también, y estamos demostrando que esa falla tiene un comportamiento muy diferente al que se pensaba anteriormente. Estudios previos afirman que era una falla de desgarre o de desplazamiento horizontal. Hemos encontrado por los mecanismos focales que la falla es más transpresional. Transpresional quiere decir que es una falla, una combinación de falla transcurrente o de desgarre con falla inversa también. De manera que eso es muy importante para cuando ocurre un terremoto, saber cómo se van a repartir los esfuerzos, en qué dirección. No es lo mismo una falla de desgarre como la que ocurrió en Venezuela ahora en el terremoto anterior, donde los esfuerzos se transmiten a lo largo de la falla. Sin embargo, una falla transpresional o inversa como la que estamos encontrando en la falla septentrional, los esfuerzos se dividen más de norte a sur en esa dirección. Las fallas geológicas son una discontinuidad que se formaron debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la Tierra. El movimiento causante de esa dislocación puede tener diversas direcciones, vertical, horizontal o una combinación de ambas. Si la arquitectura de la falla es de un tipo, entonces el movimiento, todos los esfuerzos y todas las aceleraciones se van en una dirección o en otra dirección. Por eso es muy importante saber cuál es la estructura de la falla. Conocer la arquitectura de las fallas es importante para saber cuál es la dirección de las aceleraciones máximas. Los ingenieros sísmicos buscan las aceleraciones, que es un dato mucho más importante todavía, para saber qué tanto se movió el terreno y qué tanto puede resistir la edificación. La sismoresistencia es la capacidad que tienen los edificios de sobrevivir dañándose, sin colapsar. Eso es lo que llamamos nosotros la filosofía de protección de vida. El ingeniero estructuralista Luis Abot tiene más de 40 años de ejercicio profesional y académico. No puede matarlo el edificio y no tiene que mantenerlo ahí protegido aunque se dañe. Al terminar el terremoto, uno tiene que evacuar lentamente a sitios más seguros, pero el edificio no puede colapsar durante el terremoto. Hay muchas instituciones que actualmente están haciendo simulacros, pero no se capacita el personal. Todo el personal cree que a la hora de un evento sísmico el simulacro es para que salgan corriendo de esa forma cuando está temblando. La ingeniera resalta que no se debe salir corriendo a la hora de un sismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es agacharnos y resguardarnos. Y una vez ya pase el evento, pues salir de una manera organizada. Para eso son los simulacros, para ayudarnos a qué hacer después que el evento ocurra.
También evitar entrar nuevamente a las estructuras dañadas luego del evento. Luego de un evento sísmico importante ocurren réplicas que pueden ocurrir el mismo día, 2 días después, 4 días después, 10 días después. Entonces, estas réplicas son las que hacen que ya la estructura que tienen un daño termine colapsando, y ahí es donde se genera la mayor cantidad de víctimas. Eso lo vimos en el terremoto de Turquía. La mayor parte de la población que falleció fue cuando vino la réplica. Las edificaciones deben resistir los terremotos sin colapsar. Lo que defiende a un edificio de un terremoto son ductilidad, resistencia o sobreresistencia, y también que es importantísimo, la fatiga, que sean capaces de recibir cambio de esfuerzo. La ductilidad es esencial para construir un edificio que sea sismo resistente. Que tengan capacidad de deformarse en rangos amplios, sin colapsar. Eso es ductilidad. Que se pueda deformar dañándose sin colapsar. La resistencia es agregamos nosotros una sobreresistencia para que cuando se demande esa resistencia no colapse por problemas tensionales. Entonces tenemos que evitar que no falle por deformación ni que falle por problemas tensionales, que es la resistencia. Desde 1980, el país cuenta con un reglamento sísmico que fue actualizado en 2011 luego del terremoto en Haití y que actualmente está en consulta pública para ser modificado el año entrante. Que tenemos un buen código sísmico desde esa fecha. Que los diseños que han salido después del 80, entonces deben salir con sismo resistencia incluida. El código en República Dominicana divide este territorio de 48.400 kilómetros cuadrados en 2 zonas. Zona 1 hacia el norte y zona 2 hacia el sur y hacia el este. Eso es inexacto. Porque solo en Santo Domingo usted tiene 33 zonas sísmicamente distintas. Como presidente de la Comisión Nacional de Supervisión de Infraestructuras Públicas, asegura que el código no es suficiente. El código generaliza el concepto sin irse a la especificidad, cuando en la realidad lo que necesitamos es que cuando vamos a levantar una estructura sensible, hagamos un análisis de respuesta sísmica local, porque nunca podemos pedirle al código que haga una respuesta sísmica local en los 48.442 kilómetros cuadrados. El código te da un concepto general, pero ese concepto general tú tienes que llevarlo al refinamiento del emplazamiento local. El problema es la falta de supervisión durante las construcciones. Aquí se está construyendo al libre albedrío. Y sin embargo hay un esfuerzo del Estado de lograr aumentar eso. Porque el ser humano, cuando lo dejan solo, es susceptible de hacer trampa. Entonces al final, una licencia es un pedazo de papel. Yo tengo mi licencia que me dieron, es un pedazo de papel. Eso tiene que ser auditado y supervisado permanentemente para garantizar que el edificio está cumpliendo con los códigos de diseño, que son nuestras reglas de juego que mantienen garantías de vida. Asegura que las obras hay que supervisarlas cada cierto tiempo, ya que todas pueden ser reforzadas. Lo único que nos toca hacer es evaluar todas las obras para hacer un mapeo, y que el Estado se encargue de las obras públicas y de las obras informales, de alguna manera. Y que las obras formales, los que tienen apartamentos, se encarguen de hacer sus evaluaciones. Eso siempre se ha hecho porque que aumente eso. Que las personas que tengan un apartamento en comunidad puedan hacer una evaluación rápida y puedan capturar si su edificio tiene algún problema. Y eso que lo hagan periódicamente, en un lapso entre 4 y 5 años, que lo hagan periódicamente, porque al final es una responsabilidad civil. La construcción informal sigue siendo un dolor de cabeza para los expertos. Porque nadie sabe cómo están construidas. No tienen planos. Entonces tú no sabes cómo están construidas. O sea, y aquí tenemos un 70% de viviendas informales, de manera que ahí tenemos un foco de mucho desastre en un eventual terremoto que se espera. Creo que tenemos mucha oportunidad de mejora, pero estamos mucho mejor que hace 20 o 30 años.
Hay una conciencia que se ha ido aceptando poco a poco. Hablar de terremotos, hablar de riesgo sísmico, hablar de prevención sísmica, hace un par de décadas no era bien visto. O sea, todo el sector de desarrollo turístico, inmobiliario, etcétera, como que no quería que ese tema se tocara porque no iba a ser bueno. Yo no espero grandes terremotos en la República Dominicana, no tanto como magnitud 8 que se ve por ahí, que se está diciendo. Realmente van a haber eventos de magnitud 7, 7.2, como los de Haití, igual, lo mismo. Eso es prácticamente te están dando el examen corregido. Con los terremotos de Haití es lo que va a pasar en la República Dominicana. De manera que diseñar y construir para esperar terremotos de magnitud 7, 7.2, que es lo que vamos a esperar nosotros. Los ingenieros que afinen el lápiz y que trabajen con los códigos sísmicos actualizados. Dos conceptos fundamentales que tienen que ser asumidos por la población. Primero, donde hubo terremotos en el pasado, habrá terremotos en el futuro. Eso no lo evita nadie, porque es una zona sísmicamente activa. Segundo, la construcción que tiene probabilidad de dañarse es la que está levantada sobre suelo. La construcción que está levantada sobre roca, aún con falencias de diseño y de materiales constructivos, responde bien porque Haití lo demostró. Los expertos afirman que la República Dominicana tiene que tomar su mapa geológico, valorar sus tipos de suelo y estudiarlos con un criterio sismo resistente para comenzar a recomendar reforzamientos estructurales. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos en Noticias SIN, emisión estelar.